pero eso es como diga la computadora. Bueno, a ver, les comento. ¿Cuál es la idea? Bueno, ya puse esto, pero bueno, debía haber puesto un blog de notas o algo así. Pero bueno, vamos a ver. La idea es tener completos por lo menos 2 temas. El primer tema que ya está completo es la clasificación de control, ¿no? De sistemas de control. Hemos visto nosotros ahí algunas clasificaciones desde el punto de vista del lazo. Tenemos aquí para esto. Okay. Bien, tenemos lo primero, la clasificación de sistemas de control. Aquí ya no puedo volver a editarlo, ¿verdad? Bueno, el segundo tema son arquitecturas de sistemas de control. En general nosotros hemos visto 2, son las que vamos a comprometernos, digamos, a evaluar, que son lazo abierto y lazo cerrado. Entonces tenemos dos temas para evaluar. Estos 2 temas tienen en esencia, son 2 exámenes, 2 reactivos, 2 cuestionarios, pues que puedo conjuntarlos todos en uno solo, ¿no? Vamos a pensar que sea un solo examen. Es un examen para ambos temas, un examen de tipo conceptual, no hay nada operativo, no hay nada que calcular. Vamos a empezar a calcular nosotros algo ya en concreto cuando lleguemos a dinámicas de sistemas de lazo cerrado. Es el siguiente gran tema. Después de esto ya vendría dinámica de lazo cerrado. La dinámica nos lleva a nosotros unas 3 clases más o menos, pero no estoy muy seguro de que ese tema nosotros lo lleguemos a incluir. No, no es que no se pueda, sino no estoy muy seguro de que sea conveniente, ¿no? Pero bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo. Dinámica de sistemas de lazo cerrado. De lazo cerrado. En particular, a partir del tercer tema, nuestra ocupación va a ser nada más los sistemas de lazo cerrado. Y pues yo lo dejaría así como pequeñito, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en estos dos. Yo creo que el tema lo terminaremos al inicio de la siguiente semana, entre lunes y martes, estos 2 temas. Y ya una vez que preguntemos si no hay dudas, ya que estemos de acuerdo en que están terminados, en ese momento podemos nosotros fijar ya el horizonte, ¿no? Ya ven que no es una sola fecha, es un horizonte para que yo les libere el examen y ya lo hagan ustedes. El examen no es terso, los exámenes ya se dan cuenta que, bueno, tienen sus bemoles, y lo que haríamos sería nosotros tasar esta evaluación, tasarla sobre una calificación total del 100%. Ahorita se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, estos exámenes, digamos, el examen que llamamos nosotros de seguimiento o el típico, ¿no? Digamos, el del curso, que podríamos tasar nosotros en un 100% de 10. Tenemos nosotros una evaluación de diagnóstico. Esta evaluación, pues a lo mejor podemos nosotros darle un 15%,
y considerar que es adicional. Y vamos a ver entonces que, digamos que el total, la escala total, pues va a ser de un 115%. Es decir, vamos a tener una escala sobrecargada. Se llaman estas escalas. Exceden el 100%, se conoce como sobrecargada. Entonces, bueno, no sé, ahorita alegremente, estoy pensando alegremente, Jimena, se me ocurre que así es como podríamos calificar el primer parcial. Cuando estaríamos liberándolo, pues probablemente lo liberaríamos el examen la próxima semana. Lo dejaríamos abierto, pues no sé, hasta antes de que empiece Semana Santa. Y ahí ya lo dejamos de manera que ustedes se vayan a ese periodo de vacaciones, pues ya sí, ya con su calificación en la mano, ¿no? Para que no tengan que estarse ocupando de otra cosa, ¿no? El, le insisto, es lo que ahorita se me ocurre así alegremente, ¿no? Así de rápido. ¿Cuántos, el examen de seguimiento, no le puedo decir que sean 10 reactivos, 20, 30, no me acuerdo cuántos son, pero sí son diferentes tipos de exámenes, todos ellos conceptuales, ¿no? Desde armar una gráfica, digo, en una gráfica colocar los elementos que le faltan, completar texto, opción múltiple. O sea, la idea es que ya el examen lo podemos hacer con diferentes herramientas, con una extensión más o menos importante, de manera que incluso mi idea es, no sé, por ejemplo, ponga usted que tiene aquí para hacer esto, que va a contar con, no sé, vamos a pensar que 5 instrumentos de evaluación, ¿no? O sea, 5 cuestionarios diferentes. Opción múltiple, falso verdadero, de acomodar, de realizar columnas, completar texto. Hagan de cuenta que tiene todas estas herramientas. Una opción es que yo les diga, ¿sabes qué? Tienes 1 hora o 2 horas para completar todos. Esa es una opción. Otra opción es que yo les diga, bueno, mira, te voy a dar 1 hora para estos tres y te voy a dar otra hora para estos dos. Y aquí te voy a dar otra hora. Entonces tienes 2 horas. Y esto. O te doy, no sé, 20 minutos para cada uno de estos. Sí, vamos. O sea, podemos nosotros hacer diferentes formas, ¿no? De manera que yo eh, les libere, digamos, hacer estos 5 reactivos, 5 instrumentos en toda una semana. Durante una semana ustedes se programan y ya sea que los amarremos estos, por ejemplo, en una sesión y estos en otra, ya que esté liberado el último examen para todos, digo, ya que esté cerrado, entonces ya se les entrega su calificación o ya pueden verla. Es decir, es lo que ahorita se me ocurre, ¿no? Digamos, alegremente, eh, para hacer el examen. Y por eso, bueno, pues yo les daría, no sé, a lo mejor 3 días, los últimos 3 días de la siguiente semana, ya que hayamos terminado este tema, que insisto, yo creo que para el lunes, martes, a más tardar ya estará terminado, y quede liberado. ¿Sí? Entonces yo creo que será más o menos la próxima semana que nosotros ya podamos liberar los 5 instrumentos, 5, 6, no me acuerdo cuántos son. Sí, los dejamos liberados y ya ustedes deciden en qué momento lo hacen, eh, y se programan su tiempo, ¿no? Hay algunos instrumentos que no tengo yo demasiados reactivos en el banco. Por ejemplo, vamos a suponer que para este no tengo muchos. Entonces lo que hago yo es que los separo y para este en concreto les doy 20 minutos. Y lo tienen que hacer todos el mismo día.
Puedo condicionar que este examen lo hagan antes que este, por ejemplo. Entonces tienen que hacer este primero. Y si no hacen este, no pasan el otro. Que se lo hacen, por ejemplo, el miércoles, ¿no? Ya que esté terminado por todos el miércoles, entonces el jueves se libera este. O sea, todo eso lo puedo hacer y es cosa de que nos pongamos de acuerdo, genial. Pero en concreto, empezaríamos yo creo, ya la otra semana a hacer las evaluaciones de todo el sistema. Entre más reactivos tengan, digo, más instrumentos tengan, más fácil es controlar su calificación por parte de ustedes, ¿no? Y nada más les hago un examen, bueno, pues en un examen se juega la calificación. Recuerden que no hay otros elementos de calificación que no sean los exámenes. Entonces, bueno, ingeniero, no sé si esto responde a su pregunta, comentándole que, bueno, empezaríamos la siguiente semana. Precisamente esto lo concluimos a más tardar el martes. Sí, profesor. Gracias. Sí, no de nada. Como sea, ingeniera, eh, para esto, bueno, yo les voy a, ya que tenga los instrumentos, yo espero que el lunes ya los tenga todos, porque bueno, los tengo que revisar, estudiarlos otra vez, ver si podemos implementar los ejercicios, etcétera, ¿no? Eh, ya que los tengo, yo espero que para el lunes ya le pueda yo comentar y hacerles una propuesta ya en concreto a sus grupos y decirles esto es lo que se propone. Tendríamos una reunión con las réfiras en el transcurso de esto, de la primera mitad de la semana, para acordar cómo se haría. Ya una vez que se tenga el acuerdo, en ese momento yo ya le explico al grupo cómo se acordó, cómo se quedó, los pesos, la escala y demás, ya todo en concreto. Y bueno, pues ya en un momento dado nosotros sobre eso trabajamos, ¿no? Cuando yo asiente calificaciones, primero suelo asentar las calificaciones de manera provisional. Yo asiento calificaciones, por ejemplo, hoy, y sé que el SAIS lo debo cerrar el martes, por decir algo. Entonces, hoy viernes subo calificaciones y se quedan ahí con las actas abiertas. Ustedes pueden entrar al SAIS y consultar su calificación. Y si tienen alguna duda, vienen conmigo y lo vemos el lunes, digamos, o por un correo electrónico el fin de semana, no sé cómo sea, como nos hayamos organizado. Y ya se les aclara, ¿no? Y ya entonces de esa manera no tenemos que recurrir a solicitar que se nos abra el SAIS de nuevo y otras cosas. Entonces ya cuando están todos de acuerdo o ya todos tienen la explicación, en ese momento se cierra el SAIS y yo ya no vuelvo a, a corregir, ¿no? Ya no se corrige ninguna calificación. Y yo por eso les doy revisión antes de cerrar el SAIS. Entonces, bueno, eso con respecto a la evaluación, ¿no? Ya estaba yo preparando, ya estaba yo metido en hacer los exámenes, pero la verdad es que no me había fijado en las fechas. La verdad es que a mí el examen me tiene muy sin cuidado, ¿no? Realmente evaluarlos no es ningún problema, ¿no? Claro, yo entiendo que para ustedes puede ser una preocupación vital, ¿no? Pero la verdad es que para uno como docente, la evaluación es lo de menos, ¿no? No es tan crítica realmente. Muy bien, bueno, si esto ya, si no hay ninguna duda, bueno, pues pasaríamos nosotros a ver en dónde nos habíamos quedado. Ingeniera López, ¿en dónde nos quedamos? Perdón. Pues la última clase dijo que le dijéramos que íbamos a ver desde la sensibilidad de las cerradas. Ok, ok. Pues ya estamos por acá. Sí, pues con más razón, ingeniera, esto ya se va a acabar. Ya, lo bueno de que acabamos un tema es que ya el trabajo es de ustedes, ya no es mío. Muy bien, tenemos entonces ya de un sistema de lazo cerrado, sistemas de control de lazo cerrado, ya hemos visto algunas características, ¿no? Las que son indeseables, las ventajas de usar un lazo cerrado. Sin embargo, la verdad es que estas ventajas, como se pueden marcar, ingeniero, no son suficientes
para determinar que un lazo trabaje en arquitectura cerrada. La verdad es que un lazo de control no lo justificamos por ninguna de estas ventajas. La verdad es que es muy difícil. Sin embargo, hay una característica de los sistemas de lazo cerrado que podemos comparar de manera directa con los de lazo abierto. En el caso del lazo abierto habíamos dicho que su sensibilidad es del 100%, porque cualquier variación paramétrica se refleja a la salida en el mismo sentido y en la misma magnitud. Bueno, ¿qué pasa con la sensibilidad en los sistemas de lazo cerrado? Bien, vamos a hacer el ejercicio con este sistema que es un lazo cerrado simple. Tengo yo la misma arquitectura de lazo directo GDS y lo voy a hacerle una prueba de sensibilidad. La misma prueba de sensibilidad que le hice a lazo abierto se la voy a hacer aquí a lazo cerrado. Una variación paramétrica que sea incremental. Entonces yo defino mi sistema, mi lazo de control, ya lo tengo aquí. El hecho de que yo no le ponga una retro diferente de uno no pierde generalidad, porque después de todo, este esquema con una retroalimentación simple es que nosotros es el que siempre vamos a buscar primero. Sí, siempre vamos a buscar este lazo de control primero. Bien, en este caso la salida pues está dada por, aquí hay un error, en lugar de GDS, yo coloqué CDS y me equivoqué. Bueno, tengo que regresar a la punta original para cambiarlo, ¿no? Esta es una hoja de internet que se hace con un paquete que se llama Excel Learning, que es el que me permite hacer libros de manera automática, ¿no? Yo no voy abriendo páginas y las va encadenando como libros. Y esto me permite a mí ir hacia atrás. Bueno, aquí en este caso, bueno, ampliar la hoja, pero yo puedo ir hacia atrás, puedo ir hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hace el paquetito, no lo hago yo. Entonces, tengo que buscar ahorita el paquetito, el original, para corregirlo. Muy bien, entonces, pero vamos, fuera de eso, tomen en cuenta, por favor, esta omisión. La salida del sistema está por esta expresión. RDS por la reducción de este lazo retroalimentado, que es GDS entre 1 más GDS. Si yo presumo que tengo una variación paramétrica que puedo modelar de manera incremental, entonces mi nueva planta va a estar perturbada por una delta G. Recuerden, esto es igual que como se hizo a lazo abierto. Voy a presumir de la misma forma que lo hice antes, que la perturbación, que la magnitud de la perturbación es muy pequeña en relación a la magnitud de la planta o del lazo directo. Tengo entonces, ingenieros, estas condiciones. Mi perturbación modelada de manera incremental y esta condición, esta presunción de que la perturbación no es demasiado grande en relación a la planta. Bueno, si es así, entonces, bueno, mi nuevo sistema, mi nueva planta, ya no es GDS, sino GDS más delta G. Si esto yo lo sustituyo acá, ingenieros, entonces la salida queda modificada de esta manera. Ya no tengo GDS, sino GDS más delta G, aquí lo tengo. Y abajo sucede lo mismo, 1 más el lazo directo. Y el lazo directo es GDS más delta G directo. Este sistema ya reducido, lo excito con RDS y obtengo una salida. Y esta salida la voy a tratar de modelar también de manera incremental.
quiero ver la salida normal, esta de acá, siempre se deriva de esta perturbación. Bueno, como a mí no me interesa, ingeniero, ver el cambio de la dinámica, al menos en este momento, entonces el efecto de este término en el denominador no me interesa. Me interesa ver cómo se modifica la salida, no en términos de su dinámica, si es más rápida, si tiene más polos, si tiene más ceros, si convergen rápido uno al otro. Eso no me interesa. Ahorita me interesa únicamente ver cómo se afecta las salidas en términos de magnitud. Como este efecto no lo voy a estudiar, me voy a permitir quitarlo. Es decir, en términos de magnitud, todo esto, 1 más GDS más delta G, todo este asunto de aquí, lo voy a reducir a 1 más GDS. Algunos autores dicen que lo pueden hacer porque como este es muy pequeño en relación a este, pues entonces sí lo puedo quitar. Bueno, sí, pero si lo quitas abajo, la pregunta es por qué no lo quitas arriba, ¿no? Bueno, la verdadera razón no es porque sea la magnitud, es que sea muy pequeño y la pueda aproximar. Lo que pasa es que no quiero estudiar el efecto de delta GDS en la dinámica del sistema. Recuerden que la dinámica se expresa en los polos, esto es, en el denominador de la función de transferencia. Entonces, no me interesa esa parte y por eso lo voy a retirar. Aproximo mi sistema y me queda como está aquí, sin esta sombra. Pero al quitar esa sombra, yo puedo entonces aproximar mi sistema de la siguiente manera. La salida más una salida incremental es aproximadamente igual a, tengo este cociente, voy a tomar todo el denominador con este sumando primero, con este término. Y este término que tengo aquí es este de acá. Continúo eliminando esto y aplico el denominador a este término de acá. Y esta función de transferencia, este cociente, es este de aquí. Delta G entre 1 más G. Delta G entre 1 más G. Es decir, tengo este cociente por la reverencia más este otro cociente por el revés. Y entonces, señores, tengo yo que mi salida ya la puedo tener de manera incremental. Vean que este término de aquí, este término, es este de acá. Y este término es la salida del sistema sin perturbación. Es decir, voy a poder estudiar ya la salida sin perturbación más el efecto de la perturbación del G. Es este efecto. Esto es el efecto en magnitud en la salida de la perturbación. Perturbo el sistema y se refleja a la salida. Esa perturbación, claro. Ahora, esta expresión me dice a mí de qué tamaño y en qué sentido es esa perturbación. Porque ya tengo aquí la salida sin perturbar. Y aquí tengo la perturbación de la salida. Entonces, de esta forma, la variación paramétrica va a modificar la salida, ya sé cómo, de esta forma. Ok, hasta aquí, ingenieros, ¿alguna duda con esta expresión? Se entiende que esta última expresión es precisamente la modificación de la salida derivada de la perturbación del lazo directo. No, creo que no. O sea, esta parte queda claro hasta este punto. Sí, profe. Muy bien.
Bien, entonces aquí ya podemos pasar a la parte importante. Vean que en esta ecuación la perturbación en la salida, que depende de esto, está en términos de la misma perturbación por el lado del numerador. O sea, si yo elimino a este denominador, la perturbación es igual a la del lazo abierto. La perturbación en el lazo abierto está dada por delta GDS RDS. En el lazo cerrado vemos que así empieza. Delta GDS RDS. Sin embargo, esta perturbación se reduce en términos de la magnitud de 1 más GDS. Disminuye tantas veces como la magnitud sea esta. Es decir, ingenieros, una perturbación paramétrica en el lazo directo de un sistema de lazo cerrado se ve disminuida a la salida en términos de la magnitud del lazo directo. Si este lazo directo es muy grande, y lo es en términos de la apreciación que hemos hecho, la magnitud de GDS es muy grande en relación a la magnitud de la perturbación. Si esta magnitud es muy grande, entonces este cociente, ¿cómo es? Sumamente pequeño. Si esto es pequeño, entonces la perturbación que se ve a la salida es también muy pequeña. Es decir, un sistema de lazo cerrado, ingenieros, disminuye el efecto de una perturbación, de una variación paramétrica. Y lo disminuye en términos de la magnitud del factor 1 más GDS. Es decir, vamos a pensar que este factor valga 100. Entonces, ¿a cuánto se reduce el impacto de la perturbación? A un 1%, ¿no? A lo que valga esto entre 100. Delta CDS va a ser el 1% de la perturbación paramétrica. ¿Qué sucede en el lazo abierto? En el lazo abierto, la perturbación se traslada a la salida en la misma magnitud y en el mismo sentido. Si yo tengo una magnitud de variación paramétrica de 10, esa variación paramétrica de 10 se refleja en la salida con una variación en la salida de 10. Aquí no. Aquí la variación paramétrica se refleja en la salida, sí, pero se refleja disminuida por el factor 1 más GDS. ¿Qué pasa si este sistema tiene una muy alta ganancia de lazo directo? Vamos a pensar que tenga un factor de ganancia de 1000. ¿Qué le va a pasar al sistema cuando se perturbe? Esa variación paramétrica se refleja a la salida, pero 1000 veces más pequeña que su magnitud. Si yo modifico al sistema en un factor de 1, un factor incremental de 1, ¿cuánto se va a ver? De ese 1, ¿cuánto se va a ver a la salida? Pues nada más una fracción. Si mi ganancia es de 1000, pues nada más va a ser una milésima. Entonces, en el caso práctico, esta magnitud casi siempre la da la ganancia del lazo directo. Entonces, puede concluirse lo siguiente, ingenieros. Las variaciones paramétricas en un sistema de control a lazo cerrado
Sí, ven fuertemente disminuida su influencia en la salida, en términos del factor 1 más GDS. Entonces, puede minimizarse este efecto, es decir, el reflejo de la variación paramétrica, se puede disminuir manipulando la ganancia del lazo de control. Vamos a ver que esta manipulación afecta directamente a la, a la amplitud, es decir, la atenúa. Disminuye el efecto, pero atenúa el sistema. Esta es la razón, ingenieros, por la cual todos los sistemas que ustedes van a ver, todos sin excepción, están fuertemente sobrados en cuestión de energía. Los actuadores de las válvulas son sumamente grandes, son de alta presión, las calderas, si ustedes quieren aprovechar 75 toneladas de vapor, se van a dar cuenta que están diseñadas para 150 lazo abierto. Y esto es para minimizar los errores. Entre más alta es la ganancia de lazo directo, más pequeño es el efecto de una perturbación paramétrica en el sistema. Esta razón, ingenieros, esta ventaja de los sistemas de lazo cerrado sobre los sistemas de lazo abierto, es la única ventaja que justifica que nosotros utilicemos un lazo cerrado. Es la única. Si algún maestro o alguien viene y les dice, no, mira, cerramos los lazos por cualquier otra razón, por costo, por facilidad de operación, por precisión, por detectabilidad, por lo que sea, la verdad es que les están mintiendo. Sea por ignorancia, sea por convicción, sea por maldad, por como sea, pero les están mintiendo. La única razón para cerrar un lazo, para reconvertir un lazo abierto a un lazo cerrado, la única razón es la necesidad de limitar las variaciones paramétricas de un sistema a la salida. Y entonces, bueno, en estas condiciones, ingenieros, esta conclusión es realmente importante. Ya más adelante viene, bueno, la tarea, ¿no?, de encontrar datos de control, documentarlos, etcétera, pues algo de lo que vamos a hablar. Tenemos las variaciones paramétricas disminuidas en un factor 1 más GDS para cualquier lazo cerrado. ¿Alguna duda, ingenieros, con esto, con esta conclusión? ¿Alguna duda con la interpretación de este resultado? No creo que no. No hay ninguna duda. Bueno, este concepto no es trivial, sobre todo porque casi siempre llegan conmigo y después de algún curso que tomaron y donde les dijeron, sabes que mira, cerramos los lazos que son más económicos así, porque es mejor, pues la verdad es que no, o sea, es una verdadera monserga trabajar con lazos cerrados. Los lazos cerrados se atenúan, pueden oscilar y además pueden ser devastados, además son peligrosos, son caros, son difíciles de manejar, son caprichosos, requiero de capacitación, requiero de estar monitoreando esto, requiero de mucha neurona. La verdad es que son una verdadera monserga, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja? O sea, cualquiera de estas se puede obtener con un lazo abierto bien sintonizado. Pero lo que no puedo hacer es modificar la sensibilidad del sistema. Así, ingenieros,
nuestra sensibilidad. Así, la sensibilidad de un lazo de control es en realidad el primer y único criterio para justificar la construcción o la reconversión del sistema de lazo abierto a lazo cerrado. Esto anótenlo ahí como truco. Esto es muy importante. Obviamente este criterio no es de control. El ingeniero de control todo lo quiere cerrar. Todos los lazos los quiere cerrar. ¿Y por qué? De eso vive, ¿no? Para eso le pagan. Además está hecho para controlar. El ingeniero de control, cuando ustedes se montan en cachucha de control, no hay quien los pare, ¿no? Todo lo quieren cerrar y están pensando cómo le van, qué compran para construir el robot, para construir el lazo cerrado y ya lo van a buscar a uno y qué compro, qué instrumentos, o sea,